Uno de los argumentos más utilizados por el catolicismo romano para defender su legitimidad eclesiástica y también para evitar la deserción de sus filas es decir que ellos, según dicen, son la iglesia verdadera, porque dicen ellos, Pedro fue el primer papa y entonces de allí vino toda la sucesión de los papas. Ellos sustentan de hecho el papado de Pedro en las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿habrá querido nuestro Señor Jesucristo decir que Pedro sería el primer papa? ¿Habría querido nuestro Señor Jesucristo decir que la iglesia se fundaría sobre Pedro? Acompáñenme a ver estas cosas en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Y veamos allí, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir respecto a esta frase: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice el versículo 13: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta allí. Vamos a meditar, hermanos, en este acontecimiento en tres partes. Vamos a ver la confesión de Pedro, después vamos a ver a Pedro y la roca, y por último vamos a ver la revelación sobre la que la iglesia se fundamenta. Pero veamos primero la confesión de Pedro. En la respuesta que vemos a la pregunta de nuestro Señor por parte de sus discípulos, queda claro el desconcierto que tenía la gente respecto a quién era ese profeta que andaba entre ellos, nuestro Señor Jesucristo. Pues después de que nuestro Señor hizo el milagro que vimos la ocasión anterior, nos dice Mateo y Marcos que se va a la región de Cesarea de Filipo y allí aprovecha y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es él? Ustedes notaron que la respuesta de los discípulos es muy diversa. Es decir, que la opinión de la gente respecto a ese profeta que andaba allí es muy diversa. Unos piensan que es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías, otros nos dice nos dice Mateo, y es Mateo el único que nos dice esto, que unos piensan que es Jeremías o alguno otro de los profetas, y Lucas nos dice otro de los profetas que ha resucitado. De manera entonces que vemos que la gente no daba una para empezar,
sino que cuando veía a nuestro Señor, ellos pensaban en Juan el Bautista, pensaban en Elías, pensaban en Jeremías y pensaban en cualquier profeta, menos en el Mesías. Cosa bastante inquietante, hermanos. Pero noten que estas personas están pensando en los profetas y particularmente en Elías. Este relato también nos lo expresan Marcos y Lucas, y todos coinciden en un nombre, y este es Elías. ¿Por qué pensaban ellos que sería Elías? Bueno, probablemente basados en la profecía de Malaquías, los judíos tradicionalmente pensaban que Elías volvería literalmente antes de la llegada del Mesías, pues dice Malaquías capítulo 4 versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. De manera que en base a esta profecía, los judíos pensaban que Elías vendría literalmente antes de Cristo. Antes de que viniera el Mesías, iba a venir Elías, ellos pensaban. Pues dice el texto, os envío el profeta Elías. Y recuerden, hermanos, lo literal de los judíos y de los fariseos. Y ellos pensaban entonces que Elías iba a resucitar. Entonces, ya estando en esas, si Elías iba a resucitar según ellos pensaban, pues ¿por qué no habrá podido resucitar Jeremías? ¿O por qué no habría podido resucitar alguno de los demás profetas? O incluso Juan el Bautista mismo. Ellos pensaban, de hecho nos dice otro evangelista, que Juan el Bautista había resucitado, es Lucas quien nos dice, que ellos al verlo pensaban que era Juan el Bautista el que se había levantado de los muertos. ¿Y por qué pensaban que era Juan el Bautista? No solo por su mensaje, sino porque nuestro Señor seguía bautizando después de Juan el Bautista. De manera entonces que ellos pensaban que cualquiera de los profetas hubiera sido menos el Señor. Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta que la pregunta que hace el Señor a los discípulos tiene un propósito. No es que el Señor no supiera lo que la gente decía de Él. La Escritura nos dice que Él conoce los corazones y los pensamientos de todos. De manera entonces que cuando Él les está haciendo la pregunta, no es que Él no sabe y quiere enterarse. ¿Me explico? Sino que ciertamente nuestro Señor estaba buscando propiciar las palabras que luego Pedro viene a expresar. ¿Me están siguiendo? Puesto que claramente nuestro Señor sabía lo que las demás personas decían de Él o pensaban de Él. Él conoce los pensamientos de todos. ¿Por qué les hace esta pregunta? Porque Él quiere propiciar que Pedro diga las palabras que vienen enseguida. Y quiere que lo haga de manera abierta. Y quiere que lo escuchen todos los demás discípulos. Nuestro Señor quiere que esto quede registrado, porque esto es y va a ser importante para la iglesia en todo su devenir en el Nuevo Testamento. De tal manera entonces que el Señor tiene un propósito y no es saber lo que la gente dice. Y entonces, cuando luego que nuestro Señor Jesucristo hace esta pregunta, Pedro contesta cuando Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya explicamos en otra ocasión, hermanos, con más detalle el contenido teológico de la afirmación que está haciendo aquí Pedro. Así que en esta oportunidad solo vamos a hacer una breve remembranza de la profundidad de las palabras que acaba de decir el apóstol.
En otra ocasión ya explicamos con más detenimiento qué significa tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y vimos el Hijo de Dios viviente. Ahora solo vamos a recordar estas cosas brevemente para pasar enseguida, hermanos, a la afirmación que nuestro Señor hace después que Pedro dice estas palabras. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, recuerden que la palabra Cristo significa ungido. Los profetas desde la antigüedad habían anunciado la llegada del Hijo de David, que como heredero del trono de todo Israel sería ungido para ser rey y traería un reino de justicia perdurable, como nos enseña Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6, y como vemos en Isaías capítulo 9, versículo 7. La unción que había de tener este rey era la unción, en primer lugar, a través del procedimiento que se hacía, pero esta unción, como vimos, era una especie de sacramento, si podemos usar ese término, por medio del cual Dios dispensaba esa gracia legitimadora y capacitadora al individuo que estaba siendo ungido y lo estaba determinando o seleccionando para la tarea a la que iba a llevar a cabo. Como vimos también, no era que el cuerno del aceite que se derramaba sobre la cabeza o que el aceite mismo tuvieran en sí mismo el poder para legitimar o capacitar a alguien, sino que la unción, el derramamiento del aceite, era la señal externa de la gracia interna que Dios ya había manifestado, pero era necesario que se hiciera de forma pública a través de esta señal. De manera que lo que Pedro está entendiendo aquí y lo que Pedro está diciendo cuando dice tú eres el Cristo, era que ese ser humano que estaba delante de ellos, ese 100% hombre que tenían frente a ellos, había sido el ungido por Dios. Había sido el determinado por Dios y legitimado de parte de Dios para la labor mesiánica, para salvar a su pueblo. Pedro estaba diciendo, yo sé que Dios te escogió a ti y te determinó a ti para hacer la labor de salvación. Tú eres el designado por el Señor, eres el ungido por el Espíritu Santo para tomar el reino perdurable anunciado por todos los profetas. ¿Están siguiendo? Noten, esto es dicho también en contraste de toda la confusión que hay entre todo el pueblo. Pues todos los demás, noten que ni uno le atinó. ¿Se fijaron? Cuando el Señor les pregunta, ¿y qué dicen los demás? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que pues cualquiera de los profetas. Noten que ninguno de ellos dice, y algunos pocos sí entienden que tú eres el Cristo. No. De hecho, todos los demás creen cualquier otra cosa menos lo correcto. Y es cuando entonces el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro entonces le dice, tú eres el Cristo. Hermanos, para nosotros es ya muy sencillo señalar a la persona de Cristo como el Cristo. ¿Sí me explico? Para nosotros crecimos oyendo eso. Pero tengan en cuenta que los judíos no. Al contrario, todo mundo estaba en contra de ese profeta, de Cristo nuestro Señor. Todos pensaban que podía ser cualquier cosa. Ellos, otra vez, nosotros sabemos que es divino. Nosotros sabemos que Cristo es 100% Dios. Ellos, hermanos, en ese momento estaban viendo una persona como cualquier otra. ¿Me explico? En un sentido humano, ellos estaban viendo a un hombre frente a ellos.
De tal manera que la afirmación de Pedro, tú eres el Cristo, hermanos, es una afirmación valiente, es una afirmación desafiante, es una afirmación que no cualquiera se iba a animar a hacer. Y enseguida le dice también, tú eres el Cristo y eres el Hijo de Dios. Veíamos la ocasión anterior que en este aspecto, la verdad más difícil de tragar para todos los judíos y aún para los judíos de esta época y para el unitarismo de nuestro tiempo y de todas las épocas, es la verdad de Cristo como el Hijo eterno de Dios. La vez pasada decíamos, hermanos, nosotros ya oímos y otra vez crecimos oyendo el Hijo de Dios, pero de verdad, hermanos, de verdad esta era una verdad tremendamente difícil de tragar para los judíos. Los judíos, ellos estaban solamente pensando en el Padre. Y bueno, recuerden, hermanos, estamos hablando de los judíos en general. No estamos hablando de los creyentes salvos, conocedores de la Escritura, pues como ya hemos visto en otras ocasiones, la deidad de Cristo ya había sido profetizada. La persona de Cristo ya había sido profetizada desde antes. Sin embargo, la enseñanza que tenía la nación de Israel en general provenía de los fariseos, y los fariseos no entendían que el Mesías habría de ser divino. De manera entonces que, como veíamos, para ellos era un gran absurdo pensar que esa persona que estaba allí sería el Hijo de Dios. ¿Me explico? Para ellos era una locura, y les decía la ocasión anterior que era una locura tal para agarrar piedras y apedrear al que se le ocurra decir semejante barbaridad. ¿Se acuerdan? Para ellos eso era una blasfemia total. Recuerden que en Juan 10, 29 al 33, es que ellos al oír que Cristo dice que es el Hijo de Dios, dice que agarran piedras y quieren apedrearlo. Y el Señor les dice, ¿por cuál de todas las buenas obras me apedrean? Y ellos dicen, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está el meollo del asunto, hermanos. Un ser humano haciéndose Dios. Y esto también es algo totalmente difícil de tragar para el unitarismo, hermanos, de nuestro tiempo. Porque el unitarismo en nuestro tiempo tiende a ver a Jesús como solo un envase de Dios. Ellos dicen, sí, Cristo es Dios. Ustedes les preguntan, oye, ¿Cristo es Dios? Claro, claro que Cristo es Dios. ¿Tenía naturaleza divina? Sí, claro que sí. Pero lo que ellos piensan y dicen cuando afirman estas cosas es que ven a la persona de Cristo, al cuerpo de Cristo, solo como un envase del ser de Dios. ¿Me explico? Y así ellos sí pueden aceptar que es Dios y que es Hijo de Dios porque dice, pues su carne nació de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, esto es mucho más que eso. Cristo como hombre era 100% hombre. Esto es, no era un envase, era un hombre. ¿Me están siguiendo? Era literalmente un hombre con todas las facultades de un ser humano. Tenía como hombre, Cristo poseía un alma y en ese sentido era un hombre, hermanos. Tenía todas las facultades de un hombre. Y es aquí en donde viene lo difícil de la situación para todos.
Recuerden, a Cristo les dice a sus discípulos en el Getsemaní: mi alma está afligida hasta la muerte. Cuando les decimos o les presentamos este versículo a los unitarios, dicen: no, es una forma de decirlo solamente. No era que tenía un alma. Entonces no tenía un alma. Si no tenía un alma, entonces no era 100% hombre, y ahí hay un engaño en todo esto. Dios nos estaría, válgame la expresión, y lo decimos con todo respeto, dándonos a tole con el dedo si las cosas fueran así. Cristo, pues, era un ser humano. Como ser humano había nacido, había aprendido y había crecido como cualquier ser humano. Y Pedro estaba diciendo: yo sé que tú provienes de Dios. Eso, hermanos, es impresionante. Es como, imaginen una persona cualquiera que ustedes tienen enfrente y ustedes están dispuestos a admitir que esa persona ha descendido del cielo mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Se atreverían a hacer algo así? Nos vemos a nosotros mismos, entre todos nosotros, y decimos: todos somos iguales. ¿Cómo tú descendiste de Dios? Para ellos era pues un gran absurdo que Cristo fuera el Hijo eterno de Dios. Para ellos era un gran absurdo pensar que en la deidad hubiera distinción, porque cuando ellos decían: eres hijo de Dios, te estás haciendo Dios, entonces, pero tú no eres Dios. Dios está en los cielos. Esto está mal, ¿me explico? Ellos estaban totalmente confundidos. Si Dios está allá y Dios está gobernando todo y tú estás aquí, ¿cómo dices entonces que eres Dios? Eso no tiene sentido para sus mentes. ¿Me explico? Para ellos y para los unitarios también hoy en día, la deidad no tenía distinción de personas. Los judíos solo veían al Yahweh del Tanaj, así como los unitarios hoy en día solo ven al Jesucristo del Nuevo Testamento. No ven nada más, ninguna otra distinción, sino lo que se conoce como la herejía del modalismo. Aquí de un modo, acá se llama así y acá se manifiesta así. Eso es el modalismo en términos muy bruscos. Sin embargo, Pedro está aquí declarando categóricamente que Cristo no era el Padre, pero sí era Dios. Esto, hermanos, si lo hubiera dicho en medio del Sanedrín, lo hubieran matado. Literalmente. Cristo estaba diciendo: tú eres Dios. Y el Padre sigue allá y te ha enviado. ¿Me explico? Tú eres el Hijo eterno de Dios y que compartes la misma deidad y la misma sustancia con el Padre. En las palabras de Pedro hay entonces una asociación de la persona humana que tienen enfrente de ellos con ese Dios glorioso y viviente. Y más que una mera asociación relativa, es el reconocimiento de la naturaleza, la segunda naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Es decir, Pedro está diciendo: tú como hijo de Dios, yo sé que yo estoy viendo un hombre, pero tienes cuentas también con una sustancia de Dios, con la sustancia de Dios.
De modo que Pedro entonces no está expresando un mero título honorífico, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dicen los unitarios, que dicen que hijo solo es un título. No, está implicando muchas cosas. Porque aunque fuese un título no se le puede dar a nadie que no cumpla las características del título. Yo no puedo llamar hijo a cualquier persona si no comparte la sangre, la relación de sangre conmigo, ¿me explico? El otro puede ser llamado de alguna otra forma, pero que sea llamado hijo implica que hay esa relación y no es solo un título y ya. Así que Pedro no estaba pues expresando meros títulos, sino estaba expresando las verdades más profundas y a la vez más básicas para la salvación, la distinción entre el Padre y el Hijo en el ser de Dios. De hecho, hermanos, en la declaración de Pedro encontramos la Trinidad misma de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estamos encontrando también la Trinidad misma de Dios, pues la palabra ungido, ¿qué significa? Más bien la palabra Cristo significa ungido y ¿cómo es que es ungido Cristo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, dijo el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para hacer esta labor. Así que en la expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está la Trinidad completa. Y es por la grandeza y profundidad de esta revelación que Cristo entonces le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le está diciendo, tú eres bienaventurado, tú, Simón, hijo de un pescador, porque a ti te fueron reveladas estas cosas. Eres bienaventurado porque tú no hubieras podido entender esto por tu propia mente. Es claro que el Padre te tuvo que revelar, pues tú, un hombre sin letras e hijo de un hombre sin letras, ¿cómo habrías podido entender esto por ti mismo? Esto enseña entonces, pues, que la fe y el conocimiento de Cristo como Hijo de Dios y Salvador no pueden provenir de los razonamientos humanos. La fe y el conocimiento de Cristo como Hijo de Dios y Salvador no pueden venir de los razonamientos humanos, de los pensamientos, de las deducciones, del estudio humano. Eso solo Dios lo revela. No puede alguien que no conoce a Cristo agarrar la Biblia y decir es solo la Biblia, la Biblia, la Biblia, y agarrar la Biblia y leerla y llegar a esa conclusión. No, eso no se puede. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la revelación de Dios, pero es necesario que Dios revele la Biblia, porque si no, entonces, hermanos, la Biblia no nos va a hacer por sí misma o por su sola lectura entender estas verdades y estas profundidades. Dios tiene que revelarlas. Dios tiene que revelarlas. El Espíritu tiene que actuar en nosotros. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo
después de decirle a Pedro, me es claro que Dios te lo ha revelado, entonces le dice o le expresa una de las frases más famosas de los evangelios. Están allí en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que veamos, hermanos, en segundo lugar, Pedro y la roca. Como decíamos al principio, hermanos, este es un versículo en el que el catolicismo romano busca o basa más bien toda su legitimidad y toda su confianza. Ellos están seguros de que los protestantes están mal porque dicen ellos, esta es la iglesia que fundó Cristo. Dicen los católicos. ¿Les ha tocado hablar con ellos? Bueno, los que se han instruido, ¿verdad? Los católicos que se dan por preguntar y por indagar. Esta es el texto en el cual ellos fundamentan y legitiman toda su confianza. Ellos pueden ver todo el pecado y toda la corrupción que hay dentro de sus filas allá en el catolicismo, pero ellos se tranquilizan diciendo, esta es la iglesia que fundó Cristo, así que no podemos estar mal. Ellos se tranquilizan diciendo, aquí esta es la iglesia que dejó Cristo y Pedro, y ahí están todos los papas. ¿Es esa la iglesia que fundó Cristo? Con toda esa perversidad y maldad que se ve por todas partes, ¿es eso lo que dejó Cristo? ¿Es esa perversidad y esa maldad? De ninguna forma. Y a pesar de que ellos basan su confianza en esas cosas, en su propia teología ellos llevan su condenación. Pues noten que no es la Escritura, sino Pedro el fundamento de su legitimidad y de su confianza. No es la Escritura, sino es Pedro en el que ellos descansan, en quien ellos legitiman su autoridad. No es Cristo, sino Pedro y su supuesta sucesión, la base de su confianza. Así que si están confiando en un hombre y están basando su confianza y fundamento en un hombre, entonces la Escritura dice que es maldito el que confía en el hombre y el que pone carne por su brazo. Pero veamos qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso entonces enseñar con estas palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice la versión 60, edificaré mi iglesia. Lo primero que necesitamos aclarar en relación a estas cosas es esa relación que hay, hermanos, en el nombre Pedro y la palabra roca. Ustedes saben, es una realidad que la palabra Pedro significa piedra. La palabra Pedro es una palabra que nuestro Señor Jesucristo puso como sobrenombre a este discípulo llamado Simón o Simeón, que era su nombre original. Cuando es llamado, nuestro Señor le dice, tú serás llamado Pedro.
Esa palabra Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa piedra. Y es una realidad pues que esta palabra significa piedra. Ahora, ha habido entonces en base a eso un gran esfuerzo para distinguir entre Pedro, la palabra Pedro, y la piedra o roca que nuestro texto luego expresa. Es decir, en el original nosotros podemos leer algo así: y yo también te digo que tú eres Petros, Pedro, y sobre esta Petra, piedra o roca, edificaré mi iglesia. Y entonces ahí pues ha comenzado una larga apología sobre lo que es Petros y sobre lo que es Petra, y se ha dicho, no, es que Petros es una piedra pequeña, es una piedrita, y Petra es una roca gigantesca, así y asá. Pero la realidad, hermanos, es que la palabra Pedro significa piedra, al igual que la misma palabra roca. Está hablando al final del mismo elemento. Y aunque sea muy popular la batalla por el significado exacto entre Petros y Petra, y el arameo kefa incluso, nosotros vamos a optar por una defensa más teológica que lingüística, pues la defensa lingüística consideramos que tiene muchas debilidades, pues incluso la palabra kefa, que es de donde viene la palabra que conocemos como Cefas, el nombre que se le daba a Pedro, es una palabra aramea que se ha tratado de decir, es que en el arameo kefa es una piedra pequeña. Pero, hermanos, como les decía, si nosotros nos aferramos a estos argumentos, vamos a encontrar muchas dificultades, puesto que muchas de estas cosas de orden lingüístico también se usan de manera intercambiada. Se ha podido encontrar que la palabra Petra también se ha referido a una piedra pequeña igual, y que no exista esa distinción entre Petros y Petra. Pero nuestro argumento, hermanos, no debe entonces estar basado en asuntos lingüísticos, sino en teología, en los aspectos teológicos de lo que nuestro Señor está expresando aquí. Y dentro, pues, de este esquema teológico que nuestro Señor está expresando, se han propuesto tres interpretaciones principales. Es decir, entonces si este versículo no podemos demostrar que Pedro no es la piedra sobre la que se edifica la iglesia a través de que Petro y Petras y Kefa y esto, entonces ¿cómo demostramos que Pedro no es la piedra de fundamento sobre la cual la iglesia se va a sustentar o cimentar? Bueno, hay tres interpretaciones principales. La primera de ellas es que algunos han propuesto que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en efecto, algunos han dicho, se refería a Pedro. En esta interpretación se piensa que aquí a Pedro se le estaba prometiendo algo en particular, que Cristo haría un uso más eminente y especial de Pedro en la edificación de su iglesia que lo que haría de los demás discípulos. Es decir, y se ha dicho, sí, es que aquí nuestro Señor está diciendo que Pedro iba a ser usado de una manera más especial o una forma más eminente que el resto de los discípulos.
Y se argumenta que Dios hizo un uso más eminente de Pedro al inaugurar o establecer la iglesia tanto entre los judíos en Hechos capítulo 2 como entre los gentiles en Hechos capítulo 10. Y se ha dicho, lo que el Señor pues entonces está diciendo es que no es que Pedro iba a ser el fundamento, no, sino que Dios lo iba a usar de manera muy especial y distinta. Sin embargo, por cierta que sea esta designación de Pedro, porque ciertamente vamos a ver que en estos versículos ciertamente Dios está dando a Pedro una designación particular para una obra específica, superior en eminencia que la de los demás discípulos. Consideramos que esto no resuelve el tema de la figura de la roca. ¿Me explico? Es cierto que Dios le encomendó, y vamos a ver que ciertamente los próximos domingos, que ciertamente Dios le encomendó algunas cosas, pero eso no resuelve que sea roca, porque se le llamó roca o piedra, puesto que esto más bien es una realidad que está más bien asociada con la figura de las llaves que viene en el versículo siguiente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto sí está más asociado a la labor que tendría que llevar a cabo Pedro. La segunda interpretación respecto a esto es que otros dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen ellos, Cristo se está refiriendo a sí mismo. Él es la roca, como si Cristo está diciendo, tú eres Pedro, pero yo soy la roca y sobre mí edificaré la iglesia. ¿Me explico? Y se ha dicho que nuestro Señor está expresando esto de la misma forma en que lo hizo en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando dice, destruid este templo, refiriéndose a su propio cuerpo, y yo lo edificaré en 3 días. Y dicen, miren, aquí está el Señor también usando este mismo lenguaje y diciendo, destruid este cuerpo, y se está refiriendo este templo, y se está refiriendo a su cuerpo. Y dicen ellos, asimismo, él decía, y sobre esta piedra o sobre esta roca, y dicen ellos, se estaba refiriendo a sí mismo, edificaré mi iglesia. Aquí se esgrime también con toda verdad que Cristo es el fundamento de la iglesia, como nos enseña Isaías 28:16, Primera de los Corintios 3:11 y Primera de Pedro 2:6. Y se ha dicho, la roca a la que se refiere era Cristo. Y en ese sentido se dice con toda verdad que Cristo ciertamente es el fundamento de su iglesia y que la iglesia se edifica sobre Cristo. Sí, esto es una realidad. Sin embargo, hay una tercera interpretación con respecto de este asunto de la roca, y es esta, que la roca que la roca a la que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es otra cosa que la confesión de Pedro. Es decir, que la roca a la que Cristo se refiere no es ni Pedro ni Cristo mismo, sino la confesión que acaba de hacer Pedro. Es decir, que lo que es la roca son las verdades incluidas en la confesión de Pedro. Es decir, que las verdades que Pedro expresó serían la base o el cimiento sobre la que Cristo edificaría o establecería su iglesia. Y ciertamente la doctrina contenida en
la confesión de Pedro es el fundamento del Evangelio y es el fundamento también de toda la iglesia cristiana. Esta última interpretación es la que ha sido adoptada por la gran mayoría de todos los creyentes y las iglesias a lo largo de la historia. Es la interpretación adoptada por los reformadores y los puritanos y los escritores protestantes posteriores, que la roca a la que Cristo se refería no era ni Pedro ni él mismo, sino la confesión que acaba de hacer Pedro, sino las verdades teológicas incluidas en la confesión que acaba de hacer Pedro. De manera que la iglesia cristiana está cimentada sobre esta verdad evangélica. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Me explico? La roca sobre la que la iglesia se fundamenta es Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pues es entonces la revelación que le fue dada a Pedro y sobre la que la iglesia se fundamenta. En esta afirmación están contenidas las más básicas y profundas verdades del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Piénsenlo. Toda la doctrina evangélica que es para salvación está contenida en esta expresión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son un breve y conciso tratado de teología para la fe cristiana, hermanos. En estas palabras están contenidas las doctrinas y verdades necesarias para la salvación. Y vamos a ver, sin estas, hermanos, no puede haber salvación, evangelio ni iglesia. En esta roca fundacional, la confesión de Pedro, están incluidas doctrinas como la Trinidad misma, como vimos. En la confesión, en la declaración de Pedro, está incluida toda la cristología. Se está expresando la preexistencia de Cristo en la frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se expresa la preexistencia de Cristo. Se está expresando la deidad de Cristo. Se está expresando también la completa humanidad de Cristo. Se está expresando la legitimidad mesiánica. Se está expresando la designación divina. También está incluido su oficio profético. Se está incluyendo su oficio sacerdotal, esto es, como mediador. Y como mediador también esta frase expresa la identificación de Cristo con su pueblo. También en esta expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está implícito el oficio regio de Cristo. Pues si es el Hijo de Dios, hermanos, Él es el descendiente, el heredero, el príncipe, el rey. En esta expresión está expresado también el reino de Dios, su reinado y su gobierno y su señorío, el de Cristo. Qué impresionante es eso, hermanos. De manera entonces que esta confesión de Pedro se convierte en una roca sobre la cual
la iglesia está cimentada. Las doctrinas fundamentales y básicas sobre las que la iglesia se sustenta, camina y prospera. Quiero terminar con dos enunciados que el puritano Matthew Henry expresa respecto a estas cosas y nos dice: si se quita esta verdad, la confesión de Pedro, si se quitara esta verdad, la iglesia universal cae por tierra. Si Cristo no es el Hijo de Dios, el cristianismo entonces es un engaño, nos dice. Y la iglesia es una mera quimera. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros pecados. Si Jesús no es el Cristo, los que le tienen no son de la iglesia, sino son engañadores y engañados. ¿Se dan cuenta? Esta es una roca fundamental, es una roca fundacional. Sobre esto se edifica toda la teología y la doctrina de la iglesia, que es con la que avanza y camina, y es con la que lleva a cabo su labor. De manera entonces que toda la iglesia cae sin estas cosas. En segundo lugar, dice Matthew Henry: quite la fe y la confesión de esta verdad de cualquier iglesia en particular y dejará de ser parte de la iglesia de Cristo. Oh, qué impresionante es eso. Dice: quite esta verdad de cualquier iglesia en particular y dejará de ser parte de la iglesia de Cristo. Por esas razones por las que hay muchas congregaciones que ya no pueden ser llamadas iglesias, porque han dejado esta verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: quite la fe y la confesión de esta verdad de cualquier iglesia en particular y dejará de ser parte de la iglesia de Cristo y recaerá en el estado y carácter de infidelidad. Este es Articulus Sanctis et Cadentis Ecclesia. Este artículo, con la admisión o la negación del cual la iglesia se levanta o cae. Dice: es la bisagra principal sobre el cual gira la puerta de la salvación. Los que dejan esto no retienen el fundamento, aunque se llamen cristianos, se engañan a sí mismos, porque la iglesia es una sociedad sagrada, constituida sobre la certeza y seguridad de esta gran verdad, y grande es, y ha prevalecido. Termina la cita. Así pues, hermanos, esta es la verdadera roca. Esta es la piedra fundacional, la piedra de cimiento sobre la cual Cristo quiso edificar su iglesia. Y noten que es a la vez también lo que distingue a la iglesia cristiana, a los cristianos, de todas las demás religiones del mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos, hermanos, al Señor.